Bueno, este seminario lo habíamos programado con motivo del Año de la Fe, convocado por el Papa Benedicto XVI el pasado octubre. En aquel momento pensábamos, y seguimos pensando, que era muy oportuno preguntarse por el lugar o el papel de la fe en la universidad, en la casa donde se busca la verdad, como decía el Papa en su discurso en el Escorial a muchos profesores universitarios españoles. Y pensábamos también que al Papa le daría mucha alegría un acto así. Muchos recordamos esos días en que hace 15 años el entonces cardenal Ratzinger pasó entre nosotros. Días en los que quiso ver todo y hablar con todos. Estuvo en las facultades eclesiásticas, facultades de ciencias, la clínica, los estudiantes, en el Colegio de Belagua y sobre todo su investidura como doctor en teología, doctor honoris causa. Pues bien, al reunirnos ahora en estas circunstancias tan excepcionales para el propio Papa y para la Iglesia entera, yo pensaba que este acto cobra más sentido aún, porque nos puede animar a continuar con una tarea que el Papa ha dejado en nuestras manos y nos ha dejado con un legado rico y al mismo tiempo por desarrollar. No solo con sus libros, sino también con sus discursos a distintas universidades o a profesores e investigadores universitarios. Además del citado discurso en el Escorial, recuérdense los discursos en la Universidad de Ratisbona, a la Universidad de Sapienza en Roma, a la Universidad de Sacro Cuore en Milán, a la Universidad Católica de América en Washington, etc. Benedicto XVI ha iluminado muy bien el sentido y la misión de la universidad al servicio de la verdad y del hombre. Pero además, desde una perspectiva más general, cuando ha dirigido su mirada hacia las diversas ciencias, ha penetrado en ellas para descubrir su logos, su método, su racionalidad. Recordemos sus reflexiones sobre la economía, en Encíclica Caritas in Veritate, o sobre el derecho, en el Bundestag en Berlín, o sobre la política ante las Naciones Unidas en Nueva York, o en Westminster Hall en Londres, o sobre la historia y la filología, en el Colegio de los Bernardinos en París, o sobre las ciencias experimentales, que son discursos a la Academia Pontificia de las Ciencias, o desde luego sobre la misma teología, en numerosas ocasiones a la Comisión Teológica Internacional. Y en estos penetrantes y claros análisis muestra que aunque la racionalidad de cada ciencia sea particular y propia, limitada, es un destello de racionalidad en sí misma, sin restricción. Una racionalidad o logos que sabemos, por experiencia vital, biográfica se puede decir, y por revelación sobrenatural, quienes tenemos fe, que ese logos es un logos compartido, dialógico, amoroso. En definitiva, una participación del logos eterno, del verbo por quien todo fue hecho, de Cristo. Y por eso toda razón, toda ciencia está llamada a dialogar, a abrirse por su propia naturaleza a otros ámbitos del saber, a una razón superior en la que confiar, a un sentido trascendente, es decir, en último término, a la fe como actitud y como universo de verdades supremas. Este seminario lo hemos organizado conjuntamente en el Instituto de Antropología y Ética, el IAE, que por cierto cumple también 15 años, como la estancia del Papa aquí, y el Grupo de Investigación Ciencia, Razón y Fe, el CRIF, ahora son fundamentales las siglas, ¿no? Dos centros o grupos que, como se sabe, tratan de promover y alentar el diálogo entre la fe, la filosofía y las ciencias en la universidad, a través de la docencia, con asignaturas de grado y posgrado, mediante publicaciones, difusión de materiales en Internet y con seminarios periódicos como este. Esto explica también el esquema conforme al cual hemos diseñado la jornada, invitando a los tres profesores que intervienen y a los que agradecemos enormemente que hayan aceptado, especialmente a quienes vienen de fuera, y no digamos fuera de España, porque hemos tenido que sortear una huelga de Iberia, nada fácil. Les presento muy brevemente, porque estamos deseando ya escucharles, y además porque son ya conocidos y amigos de esta casa. Monseñor Luis Romera es licenciado en Ciencias Geológicas, en Filosofía y en Teología, una combinación interesante, doctorándose después en Filosofía. Actualmente es profesor ordinario de Metafísica y rector de la Pontificia Universidad de Santa Cruz en Roma. Y además es presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Pontificias Romanas. El profesor Leonardo Rodríguez Duplá estudió y se doctoró en Filosofía en la Universidad Complutense, en Madrid, y completó su formación en Salzburgo y en Múnich, en esta última ciudad con Robert Spemann.
Fue catedrático de Ética y Filosofía Política en la Universidad Pontificia de Salamanca, de cuya Facultad de Filosofía ha sido decano. Y recientemente ha vuelto a la Universidad Complutense como profesor titular de Filosofía Moral. Y el profesor Ignacio López Goñi es doctor en Biología por la Universidad de Navarra. Durante 2 años fue becario postdoctoral en la Universidad de Berkeley, en California, en los Estados Unidos, y en la Universidad de Columbia, en Missouri, en los Estados Unidos también. Actualmente es catedrático de Microbiología en la Facultad de Ciencias de nuestra universidad y desde el 2005 es decano de esta facultad. Pues no me queda más que agradecer de nuevo la asistencia de todos ustedes y la participación de los profesores que intervienen, y le cedo la palabra a Luis. Muchas gracias. Buenos días. Yo, ante todo, quería agradecer a los organizadores de estas sesiones por la idea que han tenido de convocar un seminario de esta índole sobre un tema tan central en el pontificado de Benedicto XVI y en un año además tan significado como es el Año de la Fe. Y también agradezco en primer lugar agradecer la iniciativa. Y en segundo lugar, la amable invitación a poder participar en estas sesiones y poder con ustedes, pues en fin, abrir un diálogo, que es lo que yo pretendo hacer. Porque es evidente que esta jornada está, como nos acaban de recordar, está pensada, vamos, para un contexto muy específico, el Año de la Fe, en un marco además definido por el 50 aniversario del inicio del Concilio Vaticano II. Pero en este marco han acontecido 2 eventos distintos, pero que de algún modo señalan de una manera muy singular la jornada de hoy. Por una parte, el fallecimiento del profesor Leonardo Polo. Y hubiera sido muy interesante que, cuando estaba en plena forma, hubiese podido él participar en una jornada de este estilo, porque recuerdo hace años, después de una conferencia, hace ya unos cuantos, la verdad, después de una conferencia, me dijo, ¿qué te ha parecido la conferencia? Me ha parecido muy bien, faltaría más. ¿Te ha parecido suficientemente cristiana? Y yo le dije, pues la verdad es que me ha parecido suficientemente cristiana. Y me dijo, porque es que a mí, si mi pensamiento no es cristiano, no me interesa. Y me pareció una confesión bastante sincera y al mismo tiempo muy profunda para un filósofo. Si mi pensamiento filosófico, con todo el rigor propio de la filosofía, no es un pensamiento que conduce al cristianismo y no es un pensamiento que retoma el cristianismo, es un pensamiento que se ha depauperado. Pero el segundo gran acontecimiento ha sido el anuncio del Papa hace una semana de su dimisión. Entonces, yo me había preparado un buen discurso, un discurso de 20 páginas, un poco largo, la verdad. 20 páginas es un poco largo. De esas 20 páginas se había hecho una reducción a 10 páginas. Está aquí, 10 páginas, todo. Que conste en acta que yo me he trabajado en la conferencia. Pero claro, con los acontecimientos me pareció oportuno también quizás reelaborar ligeramente el tema. Porque el 14 de febrero, el jueves pasado, tuvo lugar en Roma un encuentro del Santo Padre con los sacerdotes de la diócesis de Roma. Es un encuentro que tiene lugar todos los años y está dirigido al clero diocesano de la ciudad de Roma, es decir, al clero del Santo Padre, obispo de Roma. Pero en este caso, dadas las circunstancias, a pesar de que yo formo parte de otro sector del clero romano, que es el que se dedica a la enseñanza, y luego hay un tercer sector que es la curia romana, pues me pareció, lógico, oportuno asistir a ese encuentro, que por otra parte se podía. Y entonces acudí a ese encuentro, y yo les confieso que cuando entró el Papa, estábamos no sé cuántos miles habría allí, sacerdotes, ¿no?, de Roma, pero cuando entró el Papa hubo un aplauso ensordecedor, muy conmovedor, pero muy conmovedor, muy conmovedor, y muy largo, hasta que el Papa ya se sentó, hizo señales para que la gente se sentase. Luego pronunció unas palabras de acogida muy bonitas el cardenal vicario de Roma, muy bonitas, breves, pero también muy conmovido, se notaba que estaba verdaderamente conmovido.
Y luego el Papa pues empezó a pronunciar el discurso que tenía preparado, que lo pronunció sin leer, y como lo habían dicho antes, meses antes, cuando se concertó la cita, el cardenal vicario, que les gustaría a los sacerdotes oír sus recuerdos sobre el Vaticano II, el Papa habló del Vaticano II. Y entonces yo les confieso a ustedes que tuve la impresión de asistir a la última gran lección del profesor Ratzinger, Benedicto XVI, porque se quitó las gafas y habló sin mirar los papeles, yo no sé si fueron 3/4 de hora o en fin, el tiempo que fuese, un discurso de una lucidez extraordinaria sobre el Vaticano II. Yo personalmente me permito aconsejar la lectura de ese discurso porque es magnífico, sobre lo que es el concilio, sobre cómo se fragua el concilio, los grandes temas del concilio. Y ese discurso el Papa lo empezó contando una anécdota. Voy a empezar el discurso con una anécdota. Y es una anécdota conocida, que ya se había publicado en algunos medios de comunicación hace años, que probablemente el profesor Blanco también la tendrá recogida en su libro, en uno de sus libros, que cuenta que en el año 61, ya anunciado el concilio, pero antes de que empezase, el cardenal de Génova, que se llamaba Siri, que fue una personalidad importante durante el concilio y luego también en la iglesia del posconcilio, le pidió, organizó unas jornadas o una sesión sobre el concilio, sobre la iglesia ante el próximo concilio. Y entonces le pidió al cardenal de Colonia, al cardenal Frings, que tuviese una intervención sobre el concilio ante el mundo del pensamiento moderno. Entonces el cardenal, que no tenía tiempo y además me parece que tenía algunos problemas de vista, le pidió al más joven de los profesores de la Facultad de Teología de Bonn, Joseph Ratzinger, que le preparase un borrador. Esto lo contaba el Papa, pero como digo ya era público, se sabía, en fin. ¿No? Entonces le preparó un borrador, le gustó tanto al cardenal de Colonia el texto que lo leyó tal cual. Esto quizás es una pequeña corrección, pero en fin, sí. Lo leyó tal cual. Y poco tiempo después le pidieron, contaba siempre el Papa, al cardenal Frings que fuese a ver al Santo Padre, a Juan XXIII. Y contaba, allí ante los que estábamos allí congregados, contaba el Papa, que el cardenal Frings pensó, se preguntó por qué el Papa me convoca a Roma, ¿no? O sea, ¿en dónde habré metido la pata? Quizás, y nos confiaba el Papa, que le dijo a su secretario, cuando ya se vestía de cardenal, dice, quizás es la última vez que me he visto de cardenal, porque él temía que le quitase, ¿no?, la dignidad cardinalicia. Pero el Papa, en cambio, lo que le dijo es que había leído su discurso, que le felicitaba, que le había gustado mucho. Es más, le dijo que en ese discurso él, el cardenal, había dicho lo que el Papa hubiese querido decir, pero no había sido capaz o no había podido decir. Entonces el cardenal le contó que quien había escrito el discurso era el joven profesor de teología Joseph Ratzinger. Y entonces le dijo el Papa que también había que contar con él para el concilio. Y por eso Frings lo nombró como asesor suyo, como perito suyo para el concilio. Y después de esta anécdota, el Papa empezó a hablar del concilio. Entonces yo después, como me gustó mucho el discurso, la clase que nos dio, después yo busqué un ratillo que tenía en internet a ver si encontraba el discurso que había escrito Ratzinger para el cardenal Frings en el año 61. Y al final, tampoco yo soy una persona muy capaz en el tema este, pero conseguí en un sitio internet alemán el discurso original de Frings, de Ratzinger, ¿no?, para Frings. Y es un discurso que me imagino que estará también en castellano en algún sitio, y que después me lo leí en el avión viniendo, y entonces a raíz de este discurso yo quería un poco reelaborar el tema. Porque me parece que el discurso es interesante para la cuestión que hoy en día nos convoca. Porque en este discurso, lo que Ratzinger, que entonces era un profesor joven de teología, esboza, es por una parte cómo ha cambiado la situación cultural de Europa desde el Concilio Vaticano I hasta las puertas del Concilio Vaticano II. Haciendo referencia al declino de la ideología liberal que había imperado en muchos ámbitos de la Europa central en el siglo XIX, con motivo de la Primera Guerra Mundial. Esta ideología empieza a declinar, como digo,
y otros temas. Pero luego ya entra en los grandes retos, como dice el título de la conferencia, del pensamiento moderno o del mundo que está forjado por el pensamiento moderno y ante los cuales el concilio se sitúa. Por una parte, hace mención a la experiencia de la unidad de la humanidad, ¿no? Es decir, fronteras y sobre todo distancias que han ido cayendo y por lo tanto la conciencia nuestra, la experiencia del ser humano de hoy en día es una experiencia mucho más, hoy diríamos, globalizada, en donde por una parte hay mayor comunicación de unos con otros, pero al mismo tiempo también se notan más las diversidades de unos con otros, y eso tiene una serie de implicaciones para el concilio que ahí desarrolla, vamos, más que desarrolla, que esboza o apunta el discurso. La segunda nota que caracterizaba el contexto cultural de entonces es lo que denomina más o menos la experiencia, me parece que llama la experiencia, no, la vivencia de la técnica. Y decía que hasta hace siglo y medio la humanidad había vivido en un contacto mucho más inmediato con la naturaleza. Y que hoy en día, en cambio, nuestra relación con el entorno, con nuestro mundo, está fuertemente mediada por la técnica. Y que eso había llevado a que la naturaleza, que desde siempre había sido uno de los caminos privilegiados para que el hombre se elevase hacia Dios, se cuestionase el tema de Dios y que por lo tanto viese en las obras de Dios, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, el anuncio del artífice, de su artífice, esa mediación técnica estaba dificultando el que el hombre pudiese a través de la naturaleza elevarse a él. Es decir, tenemos una aproximación, tenemos una experiencia de la naturaleza distinta, porque ha sido mediada por la técnica y por lo tanto nos vemos ante la naturaleza como, de algún modo, dueños que la pueden manipular. La tercera característica es muy ligada con la anterior, que dice allí Ratzinger, es la fe en la ciencia. Y considera, por lo tanto, que la ciencia es la instancia que nos va a dar respuestas y que nos va a permitir encontrar también la solución a los problemas que afectan a la humanidad. Una fe en la ciencia, en los recursos de la ciencia, ¿no? Que también, de algún modo, va dejando de lado el tema religioso, el tema de Dios. Y la cuarta característica que allí mencionaba Ratzinger es la presencia cultural fuerte de las ideologías. No ya quizás las ideologías del siglo XIX, que como decía, de algún modo pues han ido desapareciendo con motivo de las guerras mundiales, sí una de ellas que se mantuvo y que en aquel momento estaba en auge, en fuerte auge, que era el marxismo. Ustedes recordarán que el marxismo imperó con mucha fuerza en los ambientes culturales de la Europa también occidental durante bastantes decenios. Y, en fin, un neoliberalismo, el existencialismo nihilista, etc. Bueno, estas cuatro características son las que presenta Ratzinger en su escrito. Claro, yo la verdad es que, perdón por la referencia personal, pero me puse a pensar, ¿no? A raíz de estas, o a la luz de estas cuatro características, ¿en qué contexto nos encontramos nosotros hoy en día? Y me parecía que, por una parte, la experiencia de la globalización se ha incrementado, de una manera, por otra parte, desorbitada, podríamos decir, ¿no? Con todo el desarrollo que ha tenido las comunicaciones, los medios de comunicación, y luego ya el tema de Internet. Es evidente que está cambiando nuestra percepción de lo que es la humanidad y de lo que son las relaciones entre los hombres. Pero la segunda característica es tan importante, o quizás incluso más, es el desarrollo que ha tenido la técnica, no ya con respecto a la naturaleza en general, sino concretamente con referencia al ser humano, con todo el tema de las biotecnologías, por una parte, que han puesto en nuestras manos nuestra naturaleza, no ya la naturaleza extraña, sino la mía, y en segundo lugar, con un fenómeno que yo creo que hoy en día se está estudiando, pero considero que hay que estudiarlo más, que es con todo el tema que podríamos denominar las redes sociales, ¿no? Es decir, la mediación técnica, no solamente ya con la naturaleza, sino la mediación técnica en las relaciones con nosotros mismos y con lo que es más íntimo de nosotros mismos, y la mediación técnica en las relaciones con los demás.
la cantidad de horas que dedica la gente, o un sector de la gente, a las redes sociales, ¿no? Y a establecer relaciones mediadas técnicamente, ¿no? Ahora, esta afirmación de la técnica con respecto ya a la naturaleza humana, lo que ha conllevado es el cuestionarse si realmente se puede hablar de naturaleza humana, es decir, si existe una cosa que sea la naturaleza humana. Y no hace falta más que recordar el tema de la ideología del gender para darse cuenta de hasta dónde hemos llegado en esta problematización. ¿Tiene sentido hablar de naturaleza humana? Y por lo tanto, ¿quién somos cada uno de nosotros? ¿Quién es el ser humano? Entonces aumenta, me parece a mí, el enigma de quién es el ser humano. Ahora, junto a ello, en tercer lugar, las ciencias. Claro, las ciencias efectivamente han tenido un desarrollo extraordinario también en esta segunda mitad del siglo XX, en la década del siglo XXI, siempre de una manera, progresivamente, de una manera cada vez más especializada, lo que ha generado una cultura fragmentada, ¿no? Donde vivimos cada uno en el propio ámbito de la especialización, como ahora intentaré también retomar, el ámbito de la especialización. Entonces tenemos una visión del mundo, pero tenemos una visión de nosotros mismos muy fragmentada. Como ya se decía hace decenios, ¿no? Sabemos como nunca acerca del hombre, pero no sabemos quién es el hombre, no sabemos quién somos nosotros mismos, ¿no? Un hombre escindido, por lo tanto, en una multiplicidad de saberes que a veces no conseguimos armonizar. Y eso genera también tensiones internas en la persona, con una pluralidad de ámbitos, de dimensiones que no sabemos, como digo, gestionar. Pero luego está el tema de las ideologías. Claro, las ideologías tradicionalmente lo que habían hecho era acudir a ayudar al ser humano ante un mundo que progresivamente estaba dominado por el saber científico, y que conste que yo considero que es importantísimo el saber científico, como ahora diré, ¿no? Pero claro, el saber científico no te da respuestas a las preguntas que hacen referencia al sentido de la vida, a la orientación, por tanto, de la propia existencia. Las ideologías intentaban llenar ese hueco de respuestas, dando orientaciones para la vida y sobre todo dando sentido. A mí me parece que en la segunda mitad del siglo XX lo que hemos asistido es también a la progresiva disgregación de las ideologías que provenían de la modernidad y por lo tanto la crisis del marxismo por lo menos el marxismo tradicional, clásico, ortodoxo, y bueno, y los retazos que quedaban también de ideologías de carácter de derechas, ¿no? Eso disgregándose. Y nos encontramos en un contexto en el cual aparecen ciertamente nuevas ideologías, pero yo casi diría que es un contexto en el cual nos estamos enfrentando con una libertad que cada uno de nosotros vive con mucha fuerza y que es un gran valor humano, sin duda alguna. Una libertad sin verdad. La crisis un poco de las ideologías ha generado también una libertad sin sentido, una libertad sin verdad. Por lo tanto, una libertad desasistida de criterios de autenticidad, de si este modo de actuar a libertad es o no es auténtico. El Papa, Ratzinger, en el escrito que presentó entonces, decía que en este contexto que él esbozó, había, sin embargo, tres grandes temas que se mantenían y ante los cuales el ser humano nunca podría sentirse indiferente. Esos tres grandes temas, que son los temas que de algún modo seguían acompañando, abriendo la puerta hacia el tema de Dios, hacia la pregunta por Dios, decía Ratzinger, evidentemente es un modo muy sucinto y muy esquemático de decirlo, pero en fin, era interesante. El milagro del amor, que se resiste a ser formulado según los parámetros de la ciencia experimental. La experiencia de la culpa, todo el ámbito de la ética, no, evidentemente profundamente humano, el bien y el mal, etc. En tercer lugar, ese anhelo de infinito que late en el fondo de cada corazón humano. Y es interesante que en este discurso del Papa, de Ratzinger, yo la impresión que tengo, la verdad, es que aparece, está todo en alemán ciertamente,
aparece una palabra en italiano, aggiornamento, que era el tema del concilio, la actualización, aggiornamento. Veo un exalumno y eso me hace mucha gracia, muchas veces me hace mucha ilusión. Aggiornamento, más de uno ciertamente, pero a los otros ya los había visto ayer. Aggiornamento, yo creo que no hay ninguna palabra en latín, quizás haya alguna en latín, no recuerdo. No creo que haya ninguna en griego, en fin, no porque no le gustase a Ratzinger el griego, sino quizás por problemas también de facilidad de escritura, de máquina de escribir. Y sin embargo hay 3 palabras en español. Y esas 3 palabras en español aparecen en el discurso precisamente cuando Ratzinger habla de ese anhelo de infinito. Y dice, ese anhelo de infinito, entonces cita a Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. Y dice, ese anhelo de infinito solamente puede ser atendido por Dios, solo Dios basta. A mí me parece que, evidentemente, uno podría enunciar otras experiencias humanas que son también experiencias que nos abran a la trascendencia y que nos plantean el tema de la fe, ciertamente. Pero me parece que este esquema, en su sencillez, es bastante penetrante. El misterio del amor, es decir, todo lo que son las relaciones interpersonales íntimas, profundas, que nos fraguan por dentro, que nos van definiendo en nuestra identidad, el tema del bien y del mal, la experiencia de la culpa, la necesidad, por tanto, de una redención, y luego el anhelo de infinito, el hecho de que hemos sido creados para Dios, y como dice San Agustín, solamente en Él tendremos la paz profunda, la paz interior. Entonces, en este contexto, perdón un poco por la introducción, pero en fin, me parecía oportuna para encuadrar el marco de esta jornada, por lo menos por lo que a mí respecta. En este contexto entonces aparece el tema de la fe en la universidad, ¿no? En este contexto en el cual, por una parte, la globalización hoy en día es más que evidente, pero al mismo tiempo percibimos la diversidad cultural, con lo que eso lleva de relativización de lo propio. Y me parece, coincido con Ratzinger, lo dice en un momento, en passant, que esa relativización de lo propio es sumamente interesante, si no conduce a un relativismo radical. Porque relativizar lo propio, es decir, no absolutizar lo propio, es sumamente sabio. Y evita también muchos problemas en la vida, etc. El tema de la mediación técnica, sobre todo ya cuando hace referencia a la naturaleza humana y por tanto a la pérdida de sentido de naturaleza humana y de que sea una instancia normativa de carácter ético, que dé criterios para la acción, que tenga una propia teleología, etc. El tema del desarrollo de una ciencia, pero una ciencia que está fragmentada o sectorializada, y luego el tema de la falta de concepto de verdad o de la falta de concepto de identidad de quién es el hombre. Entonces, en ese contexto uno se pregunta, ¿qué es la universidad, ¿no? Esa comunidad de personas en donde se elaboran y se transmiten saberes intelectuales, ¿qué es lo que la constituye? ¿Qué sentido tiene en el contexto cultural, social de hoy en día? Podríamos decir ante esta pregunta que la universidad es ante todo un ámbito en el cual se desarrolla la investigación, con todas las repercusiones positivas que tienen de cara a la vida de cada uno de nosotros, a la sociedad en la que vivimos, y por otra parte la universidad es el ámbito en donde se preparan profesionales serios. Está claro, por otra parte, que el desarrollo de las ciencias en el último siglo y medio ha sido tal, en acumulación sin par de resultados, en tecnificación progresiva de lo que son las metodologías de investigación, que necesariamente hoy en día, para preparar a profesionales y para desarrollar la investigación, necesitamos especializarnos. Es utópico, me parece, ¿no? El ideal del sabio renacentista que sabía de todo. Hoy en día la universidad necesita especializarse, tanto porque la investigación es sumamente determinada y podríamos decirlo, muy sofisticada, como porque la preparación de los profesionales requiere que sean verdaderamente competentes, y eso exige especializarse. Pero al mismo tiempo me parece que una universidad que se limitase a un conjunto yuxtapuesto de departamentos, facultades, centros de investigación, todos ellos especializados, sería una universidad que se depaupera progresivamente y pierde sobre todo lo más característico de ella, que es que sea universitas.
Y eso, por una parte, me parece que se empobrece a la universidad, por una parte porque yo creo que el alumno que frecuenta las aulas universitarias ciertamente espera recibir una formación de carácter competente y por tanto que sea especializada de un modo serio. Pero al mismo tiempo me parece que el alumno lo que espera de la universidad es que le ayuden a tener capacidad innovadora, creatividad, que no sea simplemente una persona que pasivamente continúa lo que ya están haciendo los que le han precedido, sino que sea capaz de innovar. Ahora, para ser capaz de innovar, para tener capacidad creativa, es necesario que la persona adquiera distancia, pueda enjuiciar el contexto en el que se encuentra, tenga la capacidad de detectar unilateralidades o insuficiencias o reduccionismos, y entonces poder innovar. Eso significa, por lo tanto, que la formación que se imparte o que se debería impartir ciertamente tiene que ser una formación especializada porque si no, no formamos a profesionales competentes. Pero por otra parte, tiene que ser tal que permita a los alumnos hacerse cargo de cómo están las cosas y poder innovar. Dado que hemos empezado con el Papa, la formación no puede restringirse, como dicen los alemanes, a la Ausbildung, que es la formación especialidad. Tiene que ser Bildung, formación, mucho más rica, intelectualmente mucho más abierta. Pero pasa también con la investigación. La universidad no solamente es el ámbito en el cual se desarrollan proyectos de investigación específicos. La universidad ha sido siempre el ámbito en el cual se han generado ideas, que son las que han forjado la cultura, las que han promovido la cultura y las que han corregido la cultura cuando era menester. Ahora, generar ideas, ser capaces de proyectar una visión cultural, requiere al mismo tiempo amplitud de miras. No limitarse simplemente a asumir lo heredado, lo recibido, sino a tener una visión mucho más amplia. Por eso la universidad, por decirlo con una palabra, en mi opinión, no es un aglomerado de expertos, sino una comunidad de intelectuales. Me parece que, por decir una palabra, ¿no? Si hubiese que decir qué es la universidad habría que decir es el lugar donde viven, trabajan, se forman intelectuales. Profesores y estudiantes intelectuales. Y el intelectual creo que lo podríamos describir de un modo muy somero con dos trazos. El intelectual, por una parte, asume la actitud reflexiva. La reflexión es lo que nos permite, es lo que nos incita a volver sobre lo asumido, para enjuiciarlo. Y en la universidad necesariamente tiene que haber reflexión. Y por lo tanto en la universidad necesariamente hay un sano espíritu crítico. Se vuelve sobre lo asumido, muchas veces implícito, precisamente para tematizarlo. Y por eso, porque en la universidad hay reflexión, en la universidad, como ustedes lo demuestran día tras día, en la universidad no nos limitamos a la asunción de lo que podríamos denominar la razón metódica, aprender metodológicamente cómo se actúa en un determinado sector científico. Menos todavía es la universidad el ámbito en el cual simplemente nos limitamos a asumir y a transmitir una razón instrumental que se pregunta por los medios, sin atender directamente a los fines, ¿no? Parece que la universidad es el ámbito en el cual la reflexión lo que lleva es a tomar distancia y a ver con ojos, perspectiva mayor, lo que son las praxis habituales o los conceptos en boga. Y esto, evidentemente, implica interiormente a la persona. Ahora, la universidad, o el intelectual, además de ser la persona que ejerce la actitud reflexiva, el intelectual no se limita ni siquiera a reflexionar o a criticar. Recuerden ustedes que el verbo crino en griego significa juicio, juzgar, ¿no? Enjuiciar. La universidad, la reflexión, se encamina a obtener intelecciones más penetrantes, comprensiones de mayor alcance, que son las que me permiten precisamente ganar en conocimiento, ¿no? Por eso, en mi opinión, en la universidad formamos a intelectuales porque trabajamos intelectuales, o personas en el buen sentido de la palabra,
personas que pretenden desarrollar el intelecto, no solamente la razón metódica o la razón instrumental, sino el intelecto, y el acto de entender la intelección me parece que es un acto irrenunciable e irreducible, no lo podemos reconducir a otra cosa. No se diluye el acto de entender en el mero proceso intelectual de argumentación, o de análisis, o de observación, o de deducción, como lo queramos llamar, ¿no? En este caso, en esa tesitura, volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué es la universidad en ese contexto que he intentado, de algún modo, pues, describir con trazos evidentemente muy someros, tomando pie de lo que decía Ratzinger en la conferencia que preparó? Me parece que la universidad, precisamente por eso, tiene que ser un ámbito en el cual se desarrolla lo que podríamos denominar una razón responsable. Y una razón responsable es una razón que es capaz de dar respuesta. Respuesta de lo que piensa y respuestas de lo que hace o, de algún modo, ordena hacer en cuanto a razón. Y razón responsable, ser capaz de dar respuestas, significa enfrentarse con tres interrogantes. Por una parte, preguntarse por los presupuestos desde los que nosotros pensamos, desde los que nosotros actuamos en nuestra vida académica, en nuestra vida personal, en el seno de la propia familia, en la sociedad en la que nos encontramos. Preguntarse por los presupuestos, esto es típico del intelectual, preguntarse por los presupuestos, que muchas veces son tácitos, para intentar esclarecerlos en cuanto a presupuestos, y quizás enjuiciarlos. En segundo lugar, la razón responsable, por lo tanto el intelectual, la persona que se forma en la universidad, tiene que ser una persona, o debería ser una persona, que se cuestiona también el alcance intelectual de las concepciones que ha asumido, o de las concepciones a las que ha llegado, y con las que vive. En tercer lugar, me parece que el intelectual, la razón responsable, es también la razón que se cuestiona las implicaciones, tanto de los presupuestos como de las concepciones que ha asumido. Que disculparán ustedes lo esquemático que es el discurso, ¿no? En fin, es que me he comido bastante rato con la anécdota del Papa, pero me parecía que es la parte más bonita de la sesión, la parte más interesante, y luego volveremos a ella. El resto de aquí son cosas dichas con un lenguaje un poco técnico, ya me disculparán, ¿no? Por decirlo de una manera sintética, preguntarse por las implicaciones es algo esencial porque nos permite enfrentarnos con el tema de a qué conduce eso que yo he asumido, tanto desde un punto de vista intelectual, como desde un punto de vista existencial, como desde un punto de vista social. Bueno, pues yo creo que para poder desarrollar una razón reflexiva, para ser intelectuales que buscan intelecciones, se me permite la redundancia, de carácter mucho más amplio, penetrante, de mayor alcance. Para poder afrontar estos tres desafíos, preguntarse por los presupuestos, considerar el alcance de las concepciones que hemos asumido y esclarecer las implicaciones, para ello es menester desarrollar un tipo de inteligencia que podríamos denominar, de un modo sintético, sapiencial. Y lo sapiencial en Aristóteles se distingue de lo sectorial. Para Aristóteles, en una página excelente del primer libro de la Metafísica, se distinguen las ciencias, episteme, porque son sectoriales, de la sofía, de la sabiduría, que en cambio busca una visión de mayor alcance y también de mayor penetración. Entonces yo considero que una universidad debe ser el ámbito en el cual se desarrolla una actitud sapiencial, y se desarrolla una actitud sapiencial de nuevo en tres niveles. Para empezar, en el propio nivel académico, es decir, en el propio ámbito de investigación o de docencia, o de investigación y de docencia. Allí se requieren personas con visión sapiencial. Entonces, la persona, el sabio en su propio ámbito de investigación es la persona, de nuevo, que no se limita a asumir acríticamente paradigmas hermenéuticos, metodologías de trabajo, conceptos fundamentales desde los cuales se piensa y se elaboran proyectos de investigación. Tiene una visión mucho más amplia y por eso es capaz de ser crítico
innovador, propositivo. Y eso la historia de la ciencia del siglo XX nos da muestra de ello constantemente, ¿no? Como también en el ámbito, por ejemplo, de la física, las grandes revoluciones de la física han supuesto cambios no solamente en resultados particulares, sino de concepciones y, por tanto, de metodologías de trabajo y, por tanto, de marcos hermenéuticos para comprender los resultados mismos de la elaboración científica, ¿no? Claro, eso significa que en la universidad el profesor piensa por sí mismo, está abierto a la interdisciplinaridad, porque la interdisciplinaridad amplía horizontes. Hay un segundo nivel de elaboración sapiencial, que es la filosofía. A mí me parece que una persona sabia en su propia disciplina se siente movido a estudios filosóficos. No digo yo que tenga que ser un filósofo de profesión, pero es una persona que tiene sensibilidad por lo filosófico, porque la filosofía permite ver las cosas desde una perspectiva mayor. Permite enfrentarse con los presupuestos, permite enfrentarse con la pregunta por el alcance de las concepciones, permite también considerar lo que son las implicaciones de los presupuestos y de las concepciones. Ahora es evidente que la sabiduría filosófica no concluye. La sabiduría filosófica se abre a una sabiduría de mayor perspectiva, de mayor alcance, que es la perspectiva, la sabiduría propia de la fe. Me parece que a este respecto son muy útiles las reflexiones de Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, que, como ustedes quizás recordarán, está construida, la arquitectura de esa encíclica se delinea en los primeros capítulos con ese binomio creo para entender, entiendo para creer, ¿no? La fe, en el contexto que antes aludíamos, a raíz de las palabras de Ratzinger, y comentario que me he permitido después introducir, la fe es una actitud que nos permite, para empezar, encontrar respuesta a los grandes enigmas, a los grandes misterios que el hombre lleva consigo, ¿no? Y esas tres dimensiones a las que antes se hace referencia, el misterio del amor, el sentido, la experiencia de la culpa y el anhelo de infinito, esas tres grandes experiencias, que es lo que nos hace humanos a los seres humanos, y sin las cuales no seríamos seres humanos. Tan es así, disculpen la digresión, que como ustedes probablemente sabrán mejor que yo, en las películas de ciencia ficción, cuando aparece un robot que queremos representar como humano, hay que meterle dos cosas. Uno, el amor. Si el robot no se enamora, no es humano. Y en segundo lugar, un cierto sentido de culpa, por lo menos de conciencia moral. Si no tiene sentimiento moral, en sentido amplio, en sentido más bien anglosajón de la palabra, ese robot no es humano. Les falta la dimensión de infinitud, que de algún modo a veces se alude, ¿no? Y es una cosa espontánea, ¿no? Este modo de representar lo que es el ser humano, ¿no? Entonces me parece que este tercer nivel de sabiduría, que es la sabiduría ya estrictamente teológica, es un nivel imprescindible en la formación de un intelectual, precisamente porque es el nivel definitivo. Y lo que hace la fe ante lo que es la existencia humana y el mundo en el que nos rodea, en el que nos encontramos, tanto desde un punto de vista intelectual como desde un punto de vista existencial, lo primero que hace la fe es plantearnos preguntas. Y nos plantea preguntas, nos da que pensar, la fe, porque la fe de algún modo nos interpela interiormente y hace que interiormente a la persona se le despierten a la persona una serie de interrogantes, de cuestiones, de grandes cuestiones que tienen que ver con el entorno, con nuestro mundo, pero también con nosotros mismos, intelectual y existencialmente, como digo, de grandes cuestiones que quizás habían permanecido adormecidas o tácidas, de modo que la persona encuentra una sintonía por dentro, ¿no? Ahora, la fe, además de plantear cuestiones, de dar que pensar, porque plantea grandes preguntas, basta leer a Dostoyevski para darse cuenta de que la fe plantea grandes preguntas humanas, la fe además da respuesta. Y por eso la expresión creo para entender es una expresión sumamente ilustradora de lo que es la fe y del papel que tiene la fe en la universidad. Creo para entender. Es decir, ese deseo de intelecciones
penetrantes, de alcance, al que me refería antes, esas interacciones nos conducen hacia la fe. Pero al mismo tiempo, la fe en la universidad no es una fe asumida sin más, si es que se puede hablar así, que evidentemente es un modo de decirlo. La fe en la universidad es una fe pensada, y eso es la teología, ¿no? Una fe pensada. Y por eso el creo para entender tiene como paralelo el entiendo para creer. Y el desarrollo mismo de las ciencias nos conduce hacia la filosofía y hacia la teología, y la misma teología necesita utilizar el pensamiento, y la teología por eso se nutre de las ciencias y de la filosofía para su propio desarrollo. Entiendo para creer. De tal modo que si la interdisciplinaridad es una característica de la universidad, si el planteamiento filosófico es una característica de la universidad, también lo es la teología, ¿no? Y por eso yo permito considerar que es esencial para que se mantenga la naturaleza propia de la universidad, y que la universidad tenga esta capacidad, como decía antes, crítica, en el buen sentido de la palabra, creativa, innovadora, etcétera, que el desarrollo de la teología sea serio. ¿Qué significa desarrollo de la teología sea serio? Y con esto ya concluyo. Significa una ciencia, un pensamiento que se abre a la fe para ser iluminado, pero una fe, una teología, que es capaz de interpelar a las demás ciencias porque dialoga con ellas, que sabe llegar, ¿no?, a la inteligencia de los colegas y que sabe llegar también al corazón de las personas. Juan Pablo II decía, en el año 82, la síntesis entre fe y cultura, es una cita muy conocida, muy citada. La síntesis entre fe y cultura no es solo una exigencia de la cultura, sino también de la fe. Una fe que no se hace cultura es una fe que no ha sido plenamente acogida, ni completamente pensada, ni vivida fielmente. Ahora yo me pregunto, ¿qué significa que la fe se hace cultura? Claro, que la fe se hace cultura no puede significar, en mi opinión, que desde la fe se deducen las diferentes ciencias, ¿no? Y que por lo tanto hay algo así como la economía católica o la química católica, no tiene ningún sentido, ¿no? No es una deducción desde la fe. Lo que hace la fe es orientar, ilustrar, incentivar, inspirar. Y por eso la fe se hace cultura no porque se deduzcan de ella de un modo confesional una serie de contenidos, ¿no?, sino porque inspira y por eso alienta la creatividad. Pero al mismo tiempo la ciencia, la razón humana, se abre a la fe precisamente porque se siente impulsada a encontrar ese horizonte definitivo de respuestas. Y a este respecto, y con esto sí que concluyo, retomando, como decía antes, todo lo que les comentaba sobre el encuentro que tuvimos con el Santo Padre el jueves pasado y este discurso al que me he permitido mencionar, hacer mención, porque me parece que es interesante reflexionar un poco sobre él, ¿no?, en este contexto también de Año de la Fe y, como digo, de 50 aniversario del Concilio Vaticano II. A este respecto me parece que son muy oportunas estas palabras tan conocidas del discurso de Benedicto XVI en la Universidad de Regensburg, en donde decía: Occidente, ustedes lo recordarán probablemente, Occidente desde hace mucho está amenazado por esta aversión a los interrogantes fundamentales de su razón. Y así solo puede sufrir una gran pérdida. En el diálogo de las culturas, invitamos a nuestros interlocutores a este gran logos, a esta amplitud de la razón. Y concluye el Papa: redescubrirla constantemente por nosotros mismos es la gran tarea de la universidad. A mí me parece que en este pontificado, en fin, ahora serán análisis, valoraciones, etc. A mí me parece que este pontificado ha tenido evidentemente tres grandes temas, ¿no?
otros muchos, pero hay 3 grandes temas que son evidentes de este pontificado. Y ahora sí que concluyo. 3 grandes temas. El primero, el más conocido también por su trascendencia humana, es la cuestión de los abusos. Por lo tanto, toda la tarea que ha llevado el Papa, con un gran coraje, pero sobre todo con mucha fe, con muchísima fe, de enfrentarse con una necesidad intrínseca, limitada, ciertamente, limitada, pero inaceptable, de purificación a la Iglesia. Ninguna otra institución, por lo que a mí me consta, ha tenido una actitud semejante para enfrentarse con este problema, que no es evidentemente un problema de las religiones, es un problema de la sociedad nuestra, pero la única institución, por lo que me consta, que de un modo tan decidido, tan directo y con tanta transparencia y claridad se ha enfrentado con el problema ha sido la Iglesia Católica, instada por el Papa, en primera persona, exponiéndose en primera persona, asumiendo en primera persona esa tarea. Una página muy importante de este pontificado. Otro tema de este pontificado, yo diría, es que el Papa ha vuelto a poner de manifiesto el primado de Dios. Aparece en los libros de José de Nazaret con mucha frecuencia y en otros textos. El primado de Dios, ¿no? La Iglesia debe retomar, debe poder adquirir conciencia de que su misión es ante todo hablar de Dios, el primado de Dios. Y eso se concreta ya de un modo muy inmediato en la liturgia. Por eso un gran tema de este pontificado ha sido también la liturgia. Pero luego el gran tema, que quizás es el que yo quería decir en primer lugar, pero lo dejo para el final, así concluyo, es que este pontificado ha sido un pontificado en el cual el Papa ha hecho una opción neta por la predicación. Una predicación que es transmitir la fe dirigiéndose a la inteligencia de las personas. A mí me parece que un pontificado caracterizado por el tema razón y fe, que acompaña toda la producción de este pontificado, el tema de razón y fe, subyace en todos los grandes temas de este pontificado. Este pontificado, digo, razón y fe, es un pontificado en el cual el Papa ha hecho una gran opción por el logos. Una gran opción por el logos, porque ha optado dirigirse al logos, con minúscula, de cada uno de nosotros, y porque en ese dirigirse al logos de cada uno de nosotros ha anunciado el logos, en arjé enjologos, ¿no? En el principio estaba la palabra, Dios, Hijo, se dirige a nosotros anunciándonos este gran logos, en mayúsculas, este gran logos, que no es una razón fría, lejana, sino que es una razón que nos salva. Un logos que es al mismo tiempo salvador, soter. Yo creo que él, como se decía antes en la presentación, la Universidad de hoy en día no puede olvidar esta gran lección de un pontífice, que es una gran personalidad desde todos los puntos de vista, y me parece que nos deja a nosotros una herencia que es un poco lo que yo acabo de leer. Este gran logos, redescubrir constantemente esta amplitud de la razón, es redescubrirla constantemente por nosotros mismos, es la gran tarea de la universidad. Muchas gracias. Ahora tenemos un descanso con un café aquí fuera.